Bueno, estamos una vez más en directo con Desde el Balcón 63. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Estamos bien, gracias al Señor. Veo que está muy oscuro, al final más oscuro de lo que pensábamos. Ahí está. Vamos a estar viendo Juan capítulo 6, versículos 1 en adelante. Si Dios quiere llegaremos hasta el 15. Así que les invitamos a abrir sus Biblias en Juan, el Evangelio de San Juan capítulo 6. Primeramente vamos a orar, vamos a pedir la guía del Señor. Yo voy a estar compartiendo como hacemos cada semana y les pedimos de dónde están mirando y si quieren compartir algo, alguna pregunta, algo que quieran, algún pedido de oración, aquí estaremos. ¿Quieres iniciar tú orando, amado? Presencia del Señor. Bendito Señor, muchísimas gracias porque un día más nos permites habernos juntado, Mirko y yo, para poder meditar en tu palabra. Señor, también por todos los que se puedan añadir y juntos meditar en este capítulo de Juan, capítulo 6, del 1 al 15. Meditar en lo que tú haces, cómo obras, cómo te revelas, cómo obras poderosamente. Señor, eres hermoso, eres bello, no hay otro como tú. Y queremos, Santo Dios, vivir una vida que te honre, que te dé gloria, que podamos vivir encomendados en tus manos, que podamos vivir confiados en ti, que podamos vivir deseándote cada día más, deleitándonos más en ti, buscar siempre la satisfacción en ti, Jesucristo. Gracias, Señor. Bendice tu palabra, bendice a todos aquellos que puedan conectarse, que puedan sentirse, Señor, que están siendo hablados por medio de tu palabra, que puedan ver que solo tú, Jesús, solo tú, oh Dios, Padre, Espíritu Santo, sois dignos de toda la honra y la gloria. Señor, te pido por favor que aquellos corazones que aún siguen duros como piedras, tú los enternezcas, que transformes almas, que traigas salvación, arrepentimiento de pecados, y también para aquellos que ya son tuyos, que les des sed de tu palabra, hambre y sed de ti. Señor, te pido por favor que creas hambre en las almas, que avives a tu pueblo, Señor, que levantes corazones que a lo mejor se sienten tristes, oprimidos, que se sienten decaídos. Te pido por favor, Jesucristo, que sigas poderosamente pastoreando tu iglesia, que a veces pasamos por valles de sombra y de muerte, a veces o muchas veces, siempre. Pero Señor, tú has dicho que eres el buen pastor y tú pastoreas a tu iglesia. Te pido por todos aquellos que se sienten a lo mejor tibios, por muchos de aquellos que se sienten decaídos, que se ven que su vida espiritual es intermitente, por todos aquellos que se sienten desanimados, que se puedan animar al contemplarte a ti, Jesucristo, que puedan recobrar ánimo y verte con los ojos de la fe, que tú eres el soberano Rey, el Dios Todopoderoso, el que reina, el que gobierna, el único, fiel y verdadero, el que nos ha prometido vida eterna a todos aquellos que nos arrepentimos de nuestros pecados a ti, Jesús. Te lo suplico, por favor, Jesucristo. Bendice tu palabra poderosamente. Quebrántanos. Sigue moldeándonos. Doblega nuestro ego, nuestra arrogancia, nuestro orgullo, Amén. Nuestra prepotencia, nuestra soberbia. Sigue tú doblegándonos a tus pies, Cristo, porque es ahí a tus pies donde realmente encontramos el significado de la vida, el propósito de vivir, de existir, de dormir, de beber, de comer, de el matrimonio, del trabajar. Solamente todo tiene sentido si es a tus pies, Jesucristo. Cuando es fuera de tus pies, todo no vale para nada, nada sirve, nada tiene utilidad, todo se vuelve vacío, todo se vuelve vanidad de vanidades, todo se vuelve un sinsentido. Cristo, por favor, usa tu palabra para doblegar corazones a tus pies. Sean hombres o mujeres que son tuyos, pero están duros como piedras, están en rebelión,
o sea, personas que aún no han escuchado tu voz. Usa hoy tu palabra para que escuchen tu voz y transformes corazones. Te pedimos por todos aquellos que les predicamos el Evangelio día a día. Señor, obra con poder, que podamos ver tu gloria en esta vida y que podamos vivir nosotros también en arrepentimiento constantemente, doblegándonos a ti. Te lo pido en el santo nombre de Jesús, Padre, y encomiendo en tus manos todos aquellos que puedan escuchar, ahora o en el futuro. Señor, tu palabra no vuelve vacía. Tu palabra es como espada de doble filo. Y te pido, por favor, que selles tu palabra en las almas, con fuego, con luz, con poder. En el santo nombre de Jesús te lo pido. Amén. 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 Juan capítulo 6. Vamos a estar viendo Juan capítulo 6, versículo 1 al 15. Antes, para empezar en este contexto, ya hemos pasado por un trámite largo de poder ver cómo Jesús constantemente está definiendo, está declarándose abiertamente como el Dios Todopoderoso hecho hombre, como el Verbo, la palabra de Dios encarnada. Lo manifiesta a través de milagros, lo manifiesta verbalmente, lo manifiesta a medida que va andando, a medida que va desarrollando su ministerio, para el cual vino, para ofrecer su vida por muchos, por las ovejas que el Padre le dio. Hemos estado hablando extensamente sobre la predestinación en todos estos contextos. Hemos estado hablando también extensamente cómo el Señor manifiesta sus dos naturalezas, tanto la humana como la divina, y cómo lo va haciendo. Ahora mismo estamos ante otro milagro, uno de los milagros que el Señor también hace que marque su ministerio, ¿no? Algo que podemos ver paralelamente en Mateo 14, como en Marcos 6, como en Lucas 9, y es la multiplicación de los panes y los peces. Vamos a ver cómo el Señor actúa una vez más, cómo condesciende ante la multitud, ante las personas, pero para ello también cómo confronta a sus discípulos. Vemos que cuando hace un milagro lo hace hacia varias direcciones. Una de ellas es afirmar quién es Él, el Dios hecho hombre. Otra es afirmar el mensaje del Evangelio. Y otra es dar el veredicto ante sus discípulos de quién es Él. O sea que una es para afirmar quién es Él en sí mismo, Él afirma quién lo ha enviado, Él fundamenta en su propia persona a través del milagro quién es, pero también vemos que declara y afirma ante los discípulos quién es y a la vez da testimonio a la audiencia más allá de los discípulos, ¿no? Y esto vemos que levantaba odio en el corazón de muchos fariseos, de forma que lo querían matar, y esto también levantaba asombro y muchos se maravillaban al ver cómo Cristo hacía lo que hacía, como lo que pudo hablar claramente ante los samaritanos, la samaritana, etcétera, ¿no? Así que vamos a empezar. Capítulo 6 del Evangelio de Juan, del 1 al 15. Amén, amén. Ahí estamos, hermanos, acá estamos, para que el Señor nos bendiga con su palabra. Y la verdad que cada vez iniciamos como un motorcito de a poco, ¿no? Y el Señor va viniendo con su presencia, con su palabra, y nos va bendiciendo, porque su palabra trae vida, trae luz, trae verdad. Versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase ni siquiera un poco.
Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió. El hermano más o menos lo introdujo, antes de que podamos meternos con la pala en esta torta de arena, como los niños que van al arenero, ¿no? A la arena, queremos recordar que acá lo más importante de este libro no son los milagros, no son las personas que hablan con Jesús, sino que es Jesús mismo, ¿no? Amén. Y lo mismo aquí, en este milagro vamos a ver que no es tan importante, aunque es un milagro increíble, que de cinco panes y de 2 pececillos puedan comer miles de personas. 5.000 varones, quiere decir que había muchos más, como 5.000. Ahí está, creo que estamos todavía en vivo, porque aquí tenemos problemas de conexión hoy. Esperemos que no se corte. Oramos al Señor: Señor, si tú quieres, que pueda mantenerse conectado. Amén, y de Dios. cualquier lugar donde nos estén mirando, escriban de donde nos siguen, si tienen preguntas, algo para compartir. Decía que Juan habla de la identidad de Jesús. Habla desde el principio era el verbo y nos va llevando por todos los milagros de Jesús para ver quién es Él. De hecho, va a concluir esto una vez más diciendo que este verdaderamente era el profeta que había de venir, el Mesías, que el pueblo de Israel estaba esperando, ¿no? Entonces, cuando leyamos, cuando leemos toda esta historia, cuando contemos, cuando pensemos, tengamos en cuenta esto. Aquí lo más importante, lo que está en juego más que otra cosa, es la identidad de Jesús. Y por supuesto que reconociendo quién es Jesús, eso va a hacer una diferencia en nuestra vida, indudablemente. No puede Jesús no hacer una diferencia en tu vida, para bien o para mal. Pero Él seguramente es distinto si tú obedeces a tu palabra, si le reconoces por quién es Él y si le conoces personalmente. Entonces, amado, si quieres empezar a explicarnos los primeros versículos, en tanto yo tomo el cafecito y sigo compartiendo. Bueno, es maravilloso este relato, ¿vale? No solamente porque vemos cómo el Señor se moviliza, ¿no? Como hombre, pisa la tierra, coge un pez con su mano, coge un pan, el olor del pescado frito en sus manos, sino como todo el milagro, todo el evento lo dirige progresivamente a su persona, ¿no? Un fuerte abrazo, bendito y muy amado Adolf. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén. Abrazos. Desde Paraguay, el pizzero de Paraguay. El pizzero del Paraguay. Y el asador también. Por supuesto, pero el pizzaiolo creo que puso de Paraguay. Así que si quieren comer buena pizza, él se mudó, ahora no está más en Asunción. Está en otra ciudad, después nos dirás dónde. Vayan para Paraguay y cómanse una pizza de las manos de este hombre de Dios. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Me encanta porque, si os fijáis, después de esto, con una coma, es porque ya ha dejado un relato atrás, ¿no? Sabemos que el relato atrás era una confrontación directa contra los fariseos que lo querían matar, fariseos que le tenían envidia, le tenían celos, fariseos donde el Señor los exhorta, les dice que ellos, aunque escudriñan la palabra, no entienden nada, que Él no recibe gloria de los hombres, etc. Y en este relato que ahora vamos a ver, vemos cómo Él no recibe gloria de los hombres. Él no va a permitir que lo hagan rey.
Y vamos a verlo luego, es muy interesante. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud. Y aquí vamos a ver un punto, ¿por qué le seguía gran multitud? Podemos preguntarle al versículo 2, ¿por qué le seguía gran multitud? Vemos la respuesta en el mismo versículo, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Imaginaos que pasan años y años y aún no han encontrado una solución para el coronavirus y sale alguien que lo sana. Y no simplemente lo sana por poner la mano, sino lo sana porque tú tocas su manto, por ejemplo, o porque él pasa por ahí con su sombra, se sana. ¿Quién no tendría mayor interés que ir a esa persona? Pero tal vez sería solo un interés egoísta, solo por ser sanado. Una vez sanado ya nos olvidamos de esta persona. En este caso, toda esta gran multitud veían a Jesucristo como una solución. El problema es que Cristo en este suceso, en este relato, no quiere mostrarse como una solución. Cristo. Y lo voy a hacer de una forma... Va fatal el internet. Voy a hacer el mío. Cierra el tuyo, mejor, sí. Y sigue así. Entonces subió Jesús a un monte. Es precioso, o sea, la multitud lo sigue por las señales que hacían los enfermos, y el Señor, en vez de verse rodeados, va y se sube a un monte. Jesús y los montes. Qué curioso, ¿no? Dios y los montes. Vemos que el primer monte que escoge el Señor es en el monte Sinaí, donde lo que va a hacer Dios es mostrarse a Moisés como Bueno, ya había escogido montes Dios, ¿eh? Ya había sí, como el Ararat. O por ejemplo, el Ararat, o cuando le pide a Abraham de llevarlo a Moría. A Moria, es verdad. A su hijo. Monte Moria. Pero claro, sí. En este modo entiendo lo que estás queriendo decir, ¿no? Sí, y vamos viendo, ¿no? Dios y los montes. El monte de Sión, el monte Sinaí, el monte Ararat, ¿no? La peña de Oreb. O sea, vamos viendo, ¿no? Cómo el Señor estratégicamente siempre escoge un monte, donde desde el monte va a revelar, va a mostrar algo, va a dar la ley, va a aparcar el arca y va a firmar su pacto con Noé, va a manifestarse como el gran yo soy a Moisés, va a hablarnos del protoevangelio a través de el supuesto sacrificio que Abraham iba a hacer con su hijo, después sustituyendo a Isaac por un cordero sin mancha, coronado de espinos, porque se lo encontró ligado. Y vamos a ver que en el monte Mateo 5, el Señor también da las bienaventuranzas, y más adelante vamos a ver también que en el monte Getsemaní el Señor Jesucristo va a ser crucificado. Muchos dicen que el Getsemaní pues también era el monte donde Abraham iba a ofrecer su hijo. Entonces vemos cómo ahora el Señor, aquí versículo 3, sube Jesús a un monte y se sienta con sus discípulos. Qué hermoso, qué maravilloso. Se sienta con sus discípulos. Cuando un rabí se sentaba y dejaba de caminar, porque los rabís iban andando, iban dando lecciones a sus discípulos, es porque iba a hacer algo importante. Y eso lo vemos en Mateo 5, como en el Sermón del Monte. Él se sube al monte y se sienta también, y ahí empieza a hablar de las bienaventuranzas y de todas aquellas enseñanzas eternas, ¿no? Aquí el Señor se sienta con sus discípulos. Y ahora el versículo 4 apunta un poco de contexto, un poco de información muy valiosa, y es que en esas épocas estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. O sea, nos pone esta información como si no pinta nada, pero ahí está, porque después sigue con el relato, ¿no? Pero tiene mucho que ver. Y es que la Pascua estaba cerca, la fiesta de los judíos. Todo este acontecimiento estaba viniendo. La Pascua significaba la liberación del pueblo. La Pascua significaba la sangre de los corderos inocentes que fue derramada su sangre para salvar a los primogénitos
de todas las familias de Israel que ponía con el cincel la sangre. La Pascua significaba redención, expiación de pecados. Y esta fiesta tan hermosa, que hablaba tan claramente de la persona de Jesucristo, estaba ya próxima a esto. Y el Señor era muy consciente, y todo lo que hacía el Señor era estratégicamente señalando a la Pascua como Él, el Cordero Pascual. Pero antes de que llegara esos eventos, Él tenía que hacer otros. Y aquí estamos ante uno muy hermoso. Y vemos aquí que el Cordero Pascual, el que dio la ley en el Sinaí, el que conquistó el monte donde estaba Jerusalén y ahí quiso poner su... que subió en el Getsemaní para ser crucificado, aquel que le dijo a Abraham, dame a tu hijo, y luego lo frenó y entregó al Cordero, aquel que hizo que descansara el arca del pacto sobre el monte Ararat. El mismo que creó esos montes. El mismo que creó los montes. Jesús. Ahora se sienta en un monte, estando cerca la Pascua. Y dice que en el versículo 5, alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud. Y aquí el Señor, ese monte y rodeado de personas, así como el monte Sinaí, rodeado de las tiendas del pueblo de Israel, que estaba lleno de relámpagos, de humo, de fuego. La ley se estaba escribiendo en esas tablas. Ahora mismo el dador de la ley está sentado y dice que vio con sus propios ojos esa gran multitud. Y le dice a Felipe, así como le dijo a Moisés, Moisés, baja con esta ley. Y Moisés bajó. Ahora le dice a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Pero te invito a considerar algo más. El que creó los ojos usa los ojos para ver. En un cuerpo humano, ¿no? El verbo. Y ve que había gran multitud, ¿no? Hola a todos los que nos están siguiendo. Alguien me dijo que se entrecorta. Díganos si se escucha bien, por favor. Gracias, María Ángeles. Ahora dijiste que está mejor. Ok. Esperemos que vaya bien, si Dios quiere. Pueden escribir desde donde nos siguen. Estamos estudiando Juan capítulo 6 y estamos viendo los primeros versículos. Aquí está el creador de cada cosa, Dios hecho carne en este monte. Y mucha gente que lo sigue, muchos lo siguen por novedad, por curiosidad. ¿Quién es este? ¿Qué está haciendo? No es este el carpintero, decían por otro lado, ¿no? No es este el que nosotros conocíamos. Mira, anda haciendo milagros, predicando verdades. ¿Quién es este? Muchos lo hacían por interés, porque necesitaban ser sanados, porque necesitaban cosas materiales, no lo sabemos, ¿no? Pero aquí está Jesús que conoce cada corazón. Recuerden que el capítulo 2 y 3 dijo Juan que él conocía. Va a ser una manifestación de su poder para manifestar su identidad. ¿Está bien? Él dice, ¿de dónde compraremos pan? Dice Felipe. Cuando Jesús le dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús le dijo a Felipe, ¿de dónde vamos a comprar el pan para darle de comer a estas miles de personas? También paralelamente, o sea, que se sienta en el monte es el mismo que estaba sentado en gloria, rodeado de querubines, ¿no? Que lo pudo ver Isaías, sentado en un trono, sus faldones. O sea, sí, como decías, ¿no? Habla tanto de la sustitución, habla tanto de su condescendencia, ¿no? ¡Fua! Y es verdad, qué curioso, le pregunta a Felipe ahora, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Y aquí vemos una pregunta curiosa, ¿no? O sea, es una pregunta que va directamente a confrontar la fe de Felipe. El mismo Felipe que era luego diácono, el mismo Felipe que, ¿no? Que luego estuvo siendo transportado para predicarle el evangelio. Ese creo que es otro, ¿eh? ¿Crees que es otro? Sí, después lo vamos a verificar. Ok. Lo vamos a verificar. Yo pienso que es el mismo. Bueno, pero puede ser. Podemos verlo. Pero Felipe, sea quien sea Felipe, esta pregunta
le pudo decir esto. Y realmente en el versículo 6 dice, pero esto decía para probarle. O sea, en momentos tan extremos como personas hambrientas rodeando un monte donde el Señor Jesús está sentado arriba, el Señor piensa más en su discípulo, en probarle, que en esas personas aparentemente en ese momento. Y muchas veces nosotros vamos a estar muy centrados en toda la situación que nos rodea. Vamos a ser esos Felipes que veamos a la gente hambrienta y el Señor en ese mismo momento nos va a probar a nosotros para ver dónde está nuestra fe. ¿Cuánto conocemos al Señor? Aparentemente son dos distintos, Felipe el evangelista y el apóstol. Seremos confrontados en ese momento. Respondió 200 denarios. 200 denarios de pan. De ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Más qué es esto para tantos? O sea, parecía al final una situación de broma. Parecía que ahí está ese grupito, Jesús sentado y todos haciendo chiste en ese monte, ¿no? Y todos a los pies del monte pasando hambre. Parecía una situación para reírse, para decir, wow, cuando esta gente realmente vea que no pueden ser sanadas y además se van a morir de hambre, lo más seguro es que nos maten aquí mismo. Por la gran desilusión, por la gran frustración que tengan al ver de que se siente un monte y nos trae tan lejos, o sea, lo hemos estado siguiendo tanto rato y al final nos lleva tan lejos y nos vamos a morir aquí de hambre. Amigo, si tú sigues a Cristo Jesús por un milagrito, te vas a frustrar y tú vas a escupirle en la cara al maestro, como se la escupieron luego muchos de los que estaban aquí, allá, cuando decían crucifíquenle, crucifíquenle. Si tú sigues a Cristo por cosas materiales, si tú sigues a Cristo por la salud de este pellejo que se lo van a comer los gusanos y se va a pudrir en la caja de pino o lo van a incinerar, te vas a frustrar. El Cristo de la Biblia te va a ser odioso. El Cristo verdadero te va a dar ganas de que vuelva a ser crucificado porque no te dio lo que te gustaba. ¿Entiendes? Pero si es el Cristo del cual crees, que ocupó ese lugar por tu persona pecaminosa, desagradable, abominable, nefasta ante los ojos de un Dios santo, entonces es imposible que te pueda frustrar la persona de Cristo. Es imposible. Que te pueda desilusionar la persona de Cristo como el Redentor. Como decía, identidad. Como el sustituto. Como el que perdona pecados. Imposible. Amén. No te frustrará jamás si le conoces a Él. De hecho, aquí hay una prueba de Jesús a Felipe. Y el mismo Felipe que en Juan 14:8 dice, muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago Él las hará también y aún mayores que hará porque yo voy al Padre. Es el mismo Felipe. Jesús usa, y el Espíritu Santo usa a este Felipe para ponernos situaciones de prueba. O sea, este Felipe ha sido probado muchas veces, indudablemente, en su fe, y quién sabe cuántas otras veces que no está en la Escritura. Pero esto era para ver qué pensaba él de Jesús. Pero daba vértigo esa situación. ¿No? Esto para ponerlo en contexto. O sea, hablamos de miles de personas, 50.000. 5.000. Pero 5.000 hombres. Contando... Pero podríamos contar niños y mujeres, no sabemos cuánto, pero podrían ser 10, 20.000 personas tranquilamente, ¿no? Para poner contexto, ¿no? Este milagro ocurre al final del gran ministerio galileo de Cristo, por Galilea, ¿no? Y es el único milagro que aparece en los 4 evangelios. Y es interesante verlo en los 4 evangelios, porque cada uno da una perspectiva distinta, ¿no? Del mismo evento.
En Marcos se repite, lo hace dos veces. En Marcos 6:35 son dos. Dos diferentes. Son dos diferentes, sí. Claro. En Marcos 6:35 al 44 está esto. Y está en Mateo 14, capítulo 14 y en Lucas capítulo 9, ¿no? Ujú. Muy interesante que es el único milagro que está repetido en los 4 evangelios, ¿no? Muy interesante. Sabemos que Juan no es un evangelio sinóptico, sino que los otros 3 evangelios más o menos presentan los mismos eventos. Juan hace toda una relectura de la vida de Jesús a la luz de su identidad, ¿no? Y así también en sus cartas, él dice, en la primera carta de Juan, dice, esas cosas se escribieron para que vosotros sepáis quién es el Cristo, ¿no? El Hijo de Dios, ¿no? Y para que creyendo te caes vida en su nombre. Bueno, bajo esa luz tenemos que verlo aquí, ¿no? Y como decía el hermano, si tú vas a Cristo buscando un motivo, una motivación egoísta, algo para ti, entonces el Cristo verdadero no se te revelará. En cambio, si vas ahí a ver quién es Jesús, el Señor te hará ver su gloria. Mira, acá dice, había un niño que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y Andrés dice, pero ¿qué es esto? Para tantos. ¿Qué es esto? ¿No? Bueno, hay que hablar de la identidad de Jesús. ¿Qué es lo poco para Jesús? ¿Existe lo poco para Jesús? Para Dios no existe, porque Dios no necesita de nada. Para Él poco puede ser todo y todo puede ser poco, dependiendo de qué estamos hablando, ¿no? Y yo creo cuando Andrés se trae ese niño, que no es casualidad que hay un niño por allá cerca, realmente había un niño que lo seguía, o sea, había una gran multitud, los mandó sentar, pero este niño estaba ahí cerca del Señor. Y es interesante que ninguno de los discípulos traía comida, o si la traían por vergüenza ni la sacaron, pero tuvo que ser el hermano de Pedro, ¿no? Andrés, otro pescador, otro hombre rudo seguramente, que no se le ocurrió nada más que decir, oye niño, ven, vamos a traer esto al maestro. Porque es el maestro que los manda a sentar, no es otro. O sea, en parte el Señor Jesús estaba probando, pero acordaos, el Señor no nos probará más de lo que no podamos soportar. Y junto a la prueba siempre pondrá la salida. Así que si el Señor manda a sentarlos, es porque tiene algo preparado. Aunque las esperanzas humanas sean mínimas, porque aquí sean mínimas, Andrés dice, ¿qué es esto para...? O sea, el mismo que hizo calmar las aguas, el mismo que multiplicó, ya hizo del agua vino, el mismo que ya ha hecho tantas cosas, ahora dice que se sienten. Y Andrés no tiene otra cosa que hacer, trae al niño, trae al muchacho, y el muchacho llegó. No le agarró los panes al niño y fue el maestro, le dijo que el niño se lo lleve a Jesucristo. Cómo el Señor, desde su mente, desde su soberanía, desde su divinidad, proyecta el escenario para que sea un niño el que le dé aquello que va a multiplicar él. Hermanos, el Señor aquí tiene una joya poderosa para aquellos que somos arrogantes, prepotentes, autosuficientes, orgullosos, autosuficientes, que nos creemos muy inteligentes, muy sabios, que proyectamos todo y nos sale de maravilla, muy fuertes en nosotros mismos. El Señor dice que los niños traigan poco y yo haré el resto. Para que Él sea glorificado. Seamos niños y traigamos lo poco que tenemos y veamos lo que hace el Señor. Es decir, llevémonos nosotros a los pies del Señor y el Señor hará lo que sea mejor con nuestras vidas. Yo dudo que entre toda esa multitud no hubieran otras personas que no tuvieran comida. Seguramente. Tenían y la tenían guardadita. Y quizás mucho mejor que estos panes y pececillos. Quizás tenían algún estofado de esos que hacían. El niño podría haber sido egoísta. Elaborado. Y no, esto es para mí. Claro. ¿No? Pero como dices tú, maravillosa joya. Que el Señor quiere demostrar que Él agarra lo humilde, el quebrantado de corazón, ¿no? Lo poco, para que Él sea glorificado, ¿no? Si ahí hubiera aparecido algún famoso chef de aquel tiempo, algún cocinero hubiera dicho, aquí la hago yo. No era eso lo que quería Jesús. Él quería ser glorificado.
para ponerse Él sobre todo, ¿no? Aunque hubieran hecho el mejor plato con estos panes de cebada, los mejores sándwiches de pescado frito, no hubiera servido para nada. Y así muchos cristianos hoy en día se sienten completamente no a la altura, ¿no? Completamente, pero en realidad eso es correcto, o sea, tener una actitud de humildad y de no sentirse a la altura, de no poder, no estoy diciendo una vida de pecado, estoy hablando de aquellos que luchan contra su pecado, que aman al Señor, que le buscan, cristianos renacidos estoy hablando, ¿no? Que buscan al Señor en su palabra, pero que muchas veces no quieren poner sus dones a los pies del Maestro. ¿Por qué? Porque se sienten inadecuados. En este caso, nosotros debemos ser como este niño. Debemos ser como este niño. Puede ser que el Andrés aquí sea como un pastor en tu iglesia, que te dice, ven, el que lleva adelante la obra. Es el Señor de los milagros. No eres tú, no serán tus habilidades, no serán tus fuerzas. Jesús lo dijo, cuando los lleven, no se preocupen que yo les voy a dar las palabras que tengan que decir. Él nos da gracia sobre gracia. Por supuesto, esto no significa que debemos estar poco preparados o tender a la vagancia espiritual. No, no estoy diciendo esto. Estoy diciendo que conozco muchos hermanos y hermanas que no se sienten a la altura y de verdad no pueden gozar de la maravilla que es poner todos los dones a los pies del Maestro, ¿no? Y creo que aquí tenemos una joya así. Debemos de ser como este niño. Aunque tengamos poco aparentemente. Es que tenemos poco. Si somos sinceros, no tenemos nada. No tenemos nada. Y si tenemos mucho son cinco pececillos y 2 panes. Tenemos... Por nosotros mismos, pero en Cristo dice, todo lo es tenemos vuestro. todo. Todo es vuestro. Hay que contemplarlo sentado, así como este niño lo pudo contemplar sentado en ese monte. Había gente que no estaba sentada en el monte. Habían personas que están sentadas en la planicie. Habían seguramente los de las últimas filas, los que están a los pies del monte, los que están por la mitad, los que están por el camino subiendo al monte y los que están más cerca. Y curiosamente este niño estaba cerca. Le pudieron traer a este niño se acercó y se lo dio todo lo que tenía este niño, se lo dio todo. ¿Cuántos lobos rapaces podrían usar esto para llenar sus bolsillos sin entender que el mensaje no es llenar el bolsillo? El mensaje es que tú llenes tu corazón de la persona de Jesucristo, viendo que tenemos que ser como niños, viendo que tenemos que dejar toda esa autosuficiencia para realmente disfrutar de aquel que está sentado en su trono de gloria, así como en este momento está sentado en ese monte. Amén. Llenémonos de Cristo, la persona de Cristo. No hay arrogante que pueda llenarse y disfrutar verdaderamente de la comunión en Cristo. El Señor resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Seamos como niños. Y el niño siempre verá al que estaba sentado en ese monte, sentado en su trono de gloria. Siempre dispuesto a multiplicar sus bondades, su gracia, a multiplicar su cariño, su presencia en nosotros. Ya lo dijo el maestro, lo estábamos leyendo, tenemos un grupo de lectura de la iglesia, creo que hoy o ayer o antes de ayer leímos cuando los discípulos, después que Jesús dijo que iba a morir, que los principales sacerdotes lo iban a matar, peleaban en el camino 2 de ellos para ver quién iba a ser el más grande. Una cosa absurda. Es decir, hoy en día, yo pensaba, mientras leía esto, pensaba, increíble, estamos hablando de 2 apóstoles, ¿no?, del Señor, y yo creo que hoy en día ni siquiera 2 de los peores siervos de Jesús pensarían discutir sobre algo así, ¿no? Pero bueno, es muy interesante cómo el Señor, ¿qué hace? Llama a un niño y lo pone en el medio, ¿no? Y le dice, el que quiera ser el más grande será el servidor de todos, ¿no? Y justamente, como uno de estos, ¿no? Y tiene que ser como un niño para entrar al reino de los cielos, ¿no? Claramente, no está hablando de la bondad de los niños, porque nosotros sabemos que los niños no la hay. Son pecadores por naturaleza, como cualquier ser humano. No es una, ¿cómo decir?,
un levantar a los niños. No, no, está hablando de una actitud de humildad que el Señor capacita también, porque si no fuera por la gracia de Dios no podríamos tenerla, pero una vez que estamos en la gracia de Dios, la Biblia nos enseña a vivir de ese modo, a comprender y a concebir la vida cristiana como un niño. Esto es lo que agrada al Señor, ¿no? Y creo que en este, como dijo el hermano aquí, esta joya, este niño que viene con sus 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y aquí viene el detalle, ¿no? De el versículo 10. O sea, si este niño no hubiera llegado con esos panes y estos peces, el Señor nunca hubiera dicho, haced recostar a la gente. Nunca hubiera dicho esto. Pero porque el Señor tenía programado, tenía escogido a este niño, pudieron todos sentarse. Qué hermoso cuando nos hacemos como niños, cómo el Señor como instrumentos suyos nos usa. Amén. Para su gloria, y el desarrollo del reino de los cielos sigue extendiéndose. Sigue extendiéndose. Y es verdad, es una realidad, no somos necesarios. Descansa, tranquilo, Dios no te necesita para nada, absolutamente nada. Pero aquí viene su gracia, aquí viene la dicha, aquí viene la gran gloria divina, decorando toda su obra como si necesitara decoración, porque por sí ya es perfecta en su autosuficiencia, como todo lo hace por sí solo. Sin embargo, a él le plació, le agradó salvar a hombres pecaminosos, lavarlos y hacerlos como niños para usarlos para extensión de su reino. Así como este niño tuvo primeramente que venir de una madre, nacer, ser un bebé, crecer y quedarse en esa actitud de muchacho y acercarse al Señor para que esta gente fuera sentada. 20.000 personas se sentaron porque el Señor permitió que este niño viniera a él, dispuso su corazón. Fue niño, y como niño podía haber sido muy egoísta. Fue niño y hubiera dado pataleado y no, esto es para mí. Y hubiera argumentado y sacar esa rabieta, esa rebelión que tenemos los seres humanos desde que nacemos hasta que morimos. Pero no. Fue niño verdadero porque fue atraído por la gracia de Dios para un propósito maravilloso. Que el Señor diera la orden de que todos se sentaran alrededor de gente que buscaba a Cristo, y más adelante lo decía, no porque os he dicho soy el Salvador. Y el Señor dijo en el versículo 10, haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5.000 varones. Solo habla de 5.000 varones. Vamos a darle un contexto de los otros libros, ¿no? Yo te leo algunos pedazos. Es el mismo hecho, el mismo evento, visto desde otros ojos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 14, dice, capítulo 14, versículo 14, dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí, y aquí viene un poco lo que pasa, en el libro de Juan lo vemos más de cerca esto, ¿no? Aquí vemos más general, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Este es Mateo. Vamos a ver qué cuenta Marco, ¿no? Marco... Ojo que hay dos. Sí, no, pero estamos hablando siempre de la de 5.000. No estamos hablando siempre de la de 5.000, ¿no? Ok. Siempre la misma, la de 5 panes y 2 peces. Porque hay otra que tiene, me parece, 7 peces. ¿No? Hay 2 multiplicaciones, o 3, pero hay 2, y esta es la de los 5.000. La vemos también en Marcos, capítulo 6. Muchos lo vieron ir, porque se habían ido a un lugar desierto, le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde la ciudad. Esto es Marcos capítulo 6, versículo 34, ¿no?
33 y 34. Y llegaron hasta antes que ellos y se juntaron a él. Saludos, hermanos, ahí de la radio de Colombia. Que el Señor les bendiga. Emisora Cielos Abiertos. También Pan de Vida, Corazón. Saludos para todos. Dice, y salió Jesús y vio una multitud, una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron, y nosotros sabemos que esto lo dijo aquí en el versículo que dice 200 denarios, ¿no? Dice que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Esto es lo que dijo Felipe, ¿no? Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba. Y ahí volvemos a Juan, ¿no? Sí. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como un número de 5000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes. Y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. ¿Cuánto querían, eh? Muy interesante esto. Hermano, aquí veo un simbolismo, algo espiritualizado, que vemos como Cristo, o sea, parte el pan. Y vemos ese suceso que cuando parte el pan es una en la Pascua, que él parte el pan y lo reparte entre los discípulos. La noche antes de y ser le da entregado, el pan ¿no? mojado en aceite Sí. a Judas Sí. para mostrar quién lo va a traicionar. Pero también lo vemos en el camino donde se mete en la casa con esos dos discípulos. Sí. Y también parte el pan El camino de Maús. en el camino de Maús. Cuando él parte, ahí se les son abiertos los ojos. Sí, y lo Después de la reconocen, resurrección. ¿no? Sí, claro. Y vemos, y aquí nuevamente él parte el pan para saciar el hambre de las personas. Y esto es lo que Cristo vino a hacer. Vino a partirse para que nosotros, sus discípulos, repartamos a Cristo por la tierra. Pero déjame decir algo porque... Para saciar el Amén. hambre. Quiero pararme sobre eso. El hambre eterna que muchos tendrán. sin Muchos Cristo. cristianos tienen una idea muy pobre de Jesús. De verdad, de verdad. Nosotros estamos contra el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad material, físico. Pero yo estoy muy... Amén. No es solo el idóneo para nuestras almas, es el saciador. Y muchos cristianos, lamentablemente, no sé por qué, o sí, hipotizo por la dureza de nuestro corazón, por no quebrantarnos delante del Señor su palabra en oración, tienen una idea de un Jesús que da su pan casi como el sacerdote católico que te da la hostia un poquito así. Porque se ve que quedó esta reminiscencia de nuestras culturas católicas. No, Jesús es el pan de vida. Y la vida no se da en porciones. La vida es absoluta. Jesús te da la vida. Y Él es el saciador del alma. Amén. Él no te da, Él te da abundancia de vida, dice, ¿no? Y entrará y saldrá y hallará pastos. Él nos guía a pastos verdes. Hay delicia en su presencia. Él no te da bendiciones en cucharitas. No. Dice que hemos sido bendecidos en Cristo Jesús con toda bendición espiritual en lugares celestes. Celestiales. Yo predico el evangelio verdadero de la prosperidad total del alma, de los verdaderos renacidos, y que en Jesucristo, por supuesto que hay prosperidad espiritual. Amén. La prosperidad material sirve a poco. Dios puede darla, por supuesto, a veces la da, a veces la quita, como a Job. Y eso lleva a poder tener riqueza espiritual. Amén. Para sus hijos, ¿no? Y si no conoces a Jesús como Salvador, Él te puede dar vida en abundancia. Jesús no retrae nunca su mano. Jesús no. Él te da cuanto quieres, dice acá. Pero no estamos hablando de que todo lo que le pidas, no estamos hablando de eso. Él te da todo lo que es necesario para tu alma. Tu alma no puede quedar seca o desértica. Tu alma no puede quedar poco sacia. No, Él te va a dar todo lo que es necesario, ¿no? Es maravilloso. Para mí, yo creo que este es el verdadero Jesús que va predicado. El Jesús saciador de las almas. El Jesús que te puede llenar de gozo, ¿no? Esto de lo que hablaba Juan, ¿no? Para que vuestro gozo sea cumplido.
Y no te equivoques, no te estoy hablando nada de este mundo. En este mundo tendréis aflicciones. La Biblia dice que nos perseguirán. La Biblia dice que tendremos dificultades. Sabemos que muchos cristianos han muerto, han sido asesinados, han pasado hambre, han pasado enfermedades, pero aún así, en esos momentos, tuvieron cuanto querían de Jesús. Amén. De Jesús. Es más, lo vemos a Esteban, no a él, al verdadero, a Esteban, el diácono, ahí, siendo apedreado, y tiene cuanto quiere de Jesús. Padre, perdónalo, ¿no? Perdónalos. Abundancia y misericordia. Abundancia de Jesús. De gracia. Y esta es la vida de los cristianos, ¿no? Debería de ser así. Debería de ser así. Me es muy maravilloso, hermano, lo que dices. Y paralelamente cómo Él tiene el poder para multiplicar el pan, los peces, pero Él no quiere repartirlos o traspasarlos. Podría haberlo hecho, claro. Podría haber transportado el pan directamente al bolsillo de las personas, o a la boca, o a las manos, pero no. Él quiere que los discípulos lo repartan. Hubiera podido hacer caer el maná, qué sé yo. Sí. Como hizo, ¿no? En pasado, ¿no? Quiso hacerlo de esta forma, porque en esta forma implicaba mucho para el entendimiento de los discípulos. El Señor puede hacer lo que quiera, cuando quiera y donde quiera, siempre y cuando es su voluntad y no va en contra de su santidad, y muchas veces lo que hace cuando quiere y donde quiere lo hace por medios donde implica que nosotros entendamos, donde implica que nosotros seamos disciplinados, donde implica nuestra humillación, donde implica que contemplemos quién es Él, donde implica que nosotros crezcamos en amarle, donde implica que nosotros crezcamos en arrepentimiento, crezcamos en adoración, crezcamos en ver qué maravilloso y qué glorioso es servir al Cristo vivo, que vive en los corazones de aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo y regenerados por el poder del Espíritu Santo. Este es el Cristo al cual en esta tarde el Señor nos da, o esta mañana o esta noche nos da la gracia de poderles predicar a través de Juan capítulo 6, del 1 al 15. Mira lo que dice aquí Ricarda, nuestra hermana. Mis hermanos en Cristo Jesús, acá en Chicago es un relajo en las sinagogas o en las iglesias, me imagino. Solo predican de la prosperidad, que no tenemos que ser pobres, y por eso mi esposo ya no quiere ir a la iglesia donde íbamos nosotros, porque solo hablan de pura prosperidad, de puro materialismo, y es bien triste, que Dios los perdone. Amén. Qué triste. Mejor es no ir a ningún lugar de estos y quedarse en casa y orar al Señor para que pueda levantar iglesias sanas. Amén. Oren al Señor por ello. Iglesias centradas en la persona de Cristo, no en el pan, no en el pescado, no en los repartidores del pan y el pescado, sino aquel que está sentado en el trono, Jesucristo, el dador de la vida eterna, el que nos reconcilia con el Padre, el Verbo, el Dios hecho hombre. Gloria a Dios por ese esposo que te puede guiar como cabeza de casa y ahorraros de muchos problemas. Pero busca una iglesia sana, porque seguramente hay. Busquen. Hay alguna iglesia sana, si no después nos podemos Podemos poner en contacto. podemos buscar. Hermanos de Chicago, levántense. Si tienen el pan de vida en sus corazones, disfrútenlo y repartan a Cristo, porque hay mucha hambre en el mundo. Aun cuando sufran muchos de gula y coman, seguirán con hambre, porque Cristo, solo Él, es el que sacia eternamente. Y aunque estén saciados de materialismo, se van a quedar con hambre. Lo que dice en Proverbios, ¿no? La sanguijuela que dice, dame y dame, y su hija, de la sanguijuela, dice lo mismo, dame y dame. Siguiendo en el texto, ¿qué pasó? Estamos en Juan capítulo 6, versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, hermoso, ¿no? Cuando la Biblia habla, saciado. Es que es la plenitud. A ver, Cristo es plenitud, ¿no? Y dice que su iglesia es la plenitud de aquel que todo. Estaba hablando de la vida espiritual, que es lo más importante, ¿no? Provee para las cosas necesarias, pero quiero llevarlo a este concepto.
Jesús lleva, fíjense, ¿dónde estás leyendo el versículo 12? Cuando subieron saciados. Dice la Biblia, Él es la plenitud, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. de gozo. Delicias O sea, a tu diestra para siempre. Ninguno de los atributos perfectos de Dios se queda a medias, o se queda a 3/4, o se queda a 9 décimos. No. Va a 11 décimos. O sea, va más allá de lo que nuestra mente matemática puede concebir. Así es. En sus atributos hay plenitud de todo, de paz, de gozo, Mirko, de misericordia, de amor, de bondad, de ira para aquellos que no se arrepienten, plenitud de ira. Una respuesta para aquellos que son cristianos nacidos de nuevo y se preguntan por qué tantas veces se sienten insatisfechos. ¿Qué les podrías decir? Esa es la palabra que no me venía antes, insatisfechos. Exacto. Lo contrario, ¿no? Satisfacción. Sí. ¿Qué le podría decir a esos hermanos que se sienten insatisfechos? Que ven que sus vidas quisieran aspirar a más, pero no pueden. Que no se están acercando al maestro. No se están acercando al maestro. Están escondiendo sus alfajorcitos, sus pancillos, lo que trajeron. Ni siquiera se acercaron al maestro. Como tú decías antes, lo están viendo de lejos. Lo están viendo de lejos. Y una cosa, cristiano, nacido de nuevo, tú sí que has sido regenerado, transformado por el poder del Espíritu Santo que te iluminó, dándote convicción de tu miseria y llevándote al entendimiento de que Cristo es el Salvador y el Señor de tu alma. Si tú crees que te tienes que sentir frustrado por aspirar a cosas que no puedes llegar, estás en el engaño del diablo. Déjame decirte que tú no puedes aspirar a nada más si tú estás en Cristo. Has llegado a la cúspide. Amén. Has llegado al clímax de la existencia y de la vida humana. Has llegado donde ángeles no pueden llegar. Has llegado donde el diablo quiso llegar pero no ha podido y ha sido desterrado eternamente en el infierno por soberbio. Has llegado donde los estrellas de pop, donde los cantantes, los gobernantes, los reyes de la tierra quisieran haber llegado pero no han podido. Si tú eres hijo de Dios, Ni siquiera saben qué has llegado al clímax. Amén. Eres hijo de Dios. Amén. Eres apartado eternamente y para siempre para adorar su majestad, para experimentar esa saciedad, para experimentar aquello que sintieron estas personas con pescadillos que seguramente tenían que quitarle las espinas, con panes que a lo mejor después eruptarían y después todos estas 5.000 personas tenían que ir al baño a defecar y esa satisfacción pasaba por un tiempo. Nosotros estamos hablando de Cristo y si tú eres cristiano y te sientes insatisfecho, arrepiéntete de tus pecados. Y si no eres cristiano y estás insatisfecho, arrepiéntete también, porque si no te irás al infierno. Arrepiéntete porque estás despreciando al que satisface eternamente, dándote el perdón de tus pecados. Si eres cristiano y no estás satisfecho en Cristo, no has conocido al verdadero Cristo. No digo que no seas renacido, ojalá que sí. Amén. Puede que no lo seas, existe esa posibilidad. Pero también existe la posibilidad de que no te acercaste demasiado al Maestro, que no tocaste su manto, que no oraste con él en la montaña, que no lo viste transfigurado, que no lo viste resucitado en el jardín con las mujeres, que no le viste a él en el monte yéndose en su ascensión, que no te diste cuenta de lo que eso significa. Que no viste el arca reposada después del juicio, con la paloma blanca y la no le ramita de estás olivo. esperando con amor su venida, que no amas su venida, que no, ¿dónde te manifestarás? En su palabra. El que me ama mi palabra guardará, siempre Juan 14, ¿no? Que no escudriñas su palabra, que no le buscas en oración, que no te arrepientes de tu pecado. Claro, todo esto te hace vivir un cristianismo que no sacia, un cristianismo mundano que no existe tal cosa, pero eso es lo que estás viviendo, no te sacia. Yo, hermano, yo confieso, y como cristianos creo que si somos realistas podemos confesar que muchas veces la comunión con el Señor no hemos tenido ganas de ir a la iglesia, cuando la iglesia es un medio de gracia donde el Señor nos habla, cuando se trata de un lugar saludablemente, donde se usa la palabra fielmente, ¿no? Y pasaremos por esas aún, claro que sí, y Dios lo permitirá. Dios lo permitirá, Dios es soberano y si quisiera nos tendría siempre en una situación, en un estado maravilloso. Pero
El Señor del cual permite somos culpables también, esas ¿no? turbulencias. Dios permite nuestros pecados, pero Él no es culpable, somos culpables nosotros. Y ¿no? bueno, y muchas veces no seremos culpables, serán pruebas, pero Job pasó duramente. Y no porque tuviera culpa, sino porque el Señor quería crecer en su corazón. Y es por eso que dice Juan el Bautista, yo debo menguar, él debe crecer. Ese era el deleite de Juan el Bautista. Amén. Esa era la satisfacción. A medida que él podía ver a Cristo crecer y él menguar, Juan el Bautista estaba más satisfecho. Y cuando a Juan se le cortó la cabeza, ese hombre la perdió porque había visto dónde estaba situada la cabeza de la iglesia y cómo iba a desarrollar ese ministerio del cual Juan pudo preparar camino. Y esa es la satisfacción del cristiano. ¿Qué pasa? Que esa satisfacción hoy, en esta vida, sufre interrupción por causa de ese remanente de pecado del cual nos tenemos que arrepentir constantemente. Y en esa constancia en la que nos tenemos que mantener, de la cual Juan en su epístola afirmará claramente que el cristiano tiene que confesar sus pecados, y si dice que no tiene pecado es un mentiroso, la verdad no está en él, etc. Nosotros en esta constancia de arrepentimiento entenderemos más a Cristo, la visión de Cristo será más captada como Redentor, como Salvador, como Mediador, como nuestro sustituto perfecto, y nuestra satisfacción, por consecuencia, deberá también crecer. Es imposible que si tú vives una vida de arrepentimiento a Cristo, no porque quieras vivir una vida de pecado voluntario, sino porque el pecado sale, porque está. Y si al arrepentirte no te satisface a Cristo, tu arrepentimiento no es bíblico. Todo arrepentimiento que vemos en la palabra de Dios luego es acompañado de fiesta. No es el arrepentimiento de Judas que acaba en la horca, en el suicidio. No es el arrepentimiento que produce muerte, que dice Corintios. Sí, es el que lleva a vida. Es el que lleva vida y del cual no hay que arrepentirse, así dice Corintios, ¿no? No hay vergüenza. El que se arrepiente de Cristo no solamente detona una fiesta celestial, porque se dice de fiesta en los cielos, sino que en tu corazón debe detonar una fiesta que nuevamente ves la sintonía de la obra de la cruz. Ves el poder de la gracia transformadora en tu corazón, dándote paz, dándote consuelo, dándote contentamiento. Saciedad. En Él, saciedad. Saciedad. En conclusión, ¿no? Y también, yo creo que también tiene que ver, estamos hablando de por qué muchos cristianos no prueban, no gozan, no mastican, no se deleitan en la plenura de Jesucristo. Tiene que ver con una cuestión también espiritual, de ejercicios espirituales que un cristiano debe seguir. Medios de gracia. Amén. Juan dice lo que era desde el principio. El mismo Juan que escribió el Evangelio, escribe en la primera carta de Juan, e inicia así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Porque la vida fue manifestada, y lo aclara entre paréntesis, como si fuera algo así, ¿no? Y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Está hablando de Jesús aquí, ¿eh? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué está diciendo Juan? Y yo te lo digo como ejercicio físico. Si tú miras al sol, parece pequeño. No es que el sol sea pequeño, es que tú estás muy, muy lejos del sol. Si mira, hay estrellas, nosotros pensamos que son estrellas, y no son estrellas, saben que son galaxias. Galaxias, quiere decir que hay miles de millones de estrellas y de mundos girando en ese lugar, y de planetas, exoplanetas, así se conocen. Y nosotros vemos un puntito de luz y pensamos en nuestra ignorancia que son estrellas. No son estrellas, simplemente estamos tan, pero tan, tan lejos que ni vemos lo que es eso. Lo mismo con Jesucristo. Si tú no palpas al verbo de la vida, si no te acercas a Él, aún como renacido, no puedes contemplar, como está diciendo Juan, a Él en todo su esplendor. Por eso que la Biblia dice: buscadme, buscadme.
Sabemos que Buscadme y viviréis. sabemos que un no renacido no puede buscar al verdadero Dios. De esto predicaba el domingo, tú no estabas, pero predicaba de él. Es imposible que un no renacido busque al Dios verdadero. Buscan un sucedáneo de Dios, la egolatría o la idolatría, que al final son la misma cosa. Poner algo al lugar de Dios, o alguien, o alguna cosa, o yo mismo. Ese es el hombre natural, y esa es la esencia, y yo hablaba de lo inexplicable, de la esencia del pecado. Egolatría e idolatría, ¿no? Si quieren pueden mirarla, la predicación está en el grupo Iglesia ABC Suiza, pero estamos diciendo esto, fíjense, Jesucristo, la vida fue manifestada, la hemos visto. Un renacido sí puede buscar a Dios y debe buscar a Dios. La Biblia nos enseña, de mañana, a la tarde, a la noche, te buscaré, ¿no? A la madrugada, escucharás mi voz. Son medios de gracia, la comunión con el Señor. Eso es contemplar al Maestro. Y no te puede dejar a medias, y no te puede dejar tibio, como Dios reprendía a la iglesia en Apocalipsis. No te puede dejar ahí. Eso te lleva hasta el final. Eso te lleva hasta tocar su manto, contemplarle a Él, vivir como Él quiere que viva. No a la vida de arrepentimiento. No puede haber esa frialdad. Es imposible. Porque en Él hay plenitud de todo lo bueno, de todo lo santo, de todo lo puro. En esto pensad, dijo Pablo, ¿no? Sea algo digno de alabanza. Esto, ¿por qué? Son los atributos de Cristo. En esto podemos pensar, en Él, en su plenitud. De la cual tomamos todos. Yo estoy cansado y yo también, muchas veces, lucho con mi mediocridad de cristiano. Estoy cansado de ver a cristianos mediocres, que ni comprenden lo que es la importancia de la iglesia local, congregarse, nuestra congregación, mucha gente con la pandemia que viene, no viene, faltan 5, vienen 1. ¿Qué es eso? Eso es no haber comprendido la plenitud de Jesucristo. Esa es la realidad. Y no estoy hablando solo de ir a la iglesia, porque uno puede ir a la iglesia y puede vivir una vida y ser un demonio desastrosa. Pero estoy hablando de los medios de gracia, de buscarlo al Señor. Yo creo que también en parte es porque no se ha captado bien. ¿Por qué? ¿Para qué? Claro. O sea, ¿por qué tengo que orar? Muchos se preguntarán. Es decir, ¿por qué tengo que ir a las reuniones de oración de la iglesia? ¿Por qué tengo que ir el domingo si puedo escuchar predicaciones por aquí? Es buscar la facilidad dentro de lo que ellos creen que es complejo. Pero no es así. Es que el Señor te ha dado cosas para facilitar tu complejidad. Es decir, tu pecado complica todo mucho, mucho, mucho. El mío, el suyo, todo. Y el Señor nos ha dado medios de gracia. Es que claro, como no hemos entendido la gracia, creemos que podemos fabricar nuestras facilitaciones para al final ver desgracia. Como podemos en muchas ocasiones experimentar, ¿no? Cuando no usamos los instrumentos de Dios, donde vemos que el yugo es fácil y ligera es la carga, empezamos a ver cómo todo se complica. Pero ojo, que a veces no es al momento. A veces el Señor permite que se complique todo sistemáticamente, poco a poco, tranquilo, siéntete cómodo, son tus medios, son tus estrategias. No vengas a la iglesia este domingo, ni el siguiente, ven cuando quieras, cuando te sientas cómodo, cuando no tengas nada que hacer, entonces ven, como tu última opción. Pero oye, porque al final hay la iglesia o no, ¿qué más da, no? Pero no, eso también, la palabra, pues si la puedes escuchar en audio y escucha la radio mientras lavas todo y tal, y no pasa nada. Biblia, audio, todo el día escuchar, no pasa nada, no medites, no te pares a pensar. Orar, pero si puedes hablar con Dios todo el día, tener un tiempo de meditación, y al final todo parece tan fácil que cuando no te das cuenta estás con ataques de ansiedad, crisis internas, el matrimonio cayéndose a trozos y situaciones que en Cristo y tomando esos medios de gracia serían tan fácil poderlos manejar, que por no tener esos medios de gracia, por no haber hecho un uso bíblico de ellos, sino haberlos despreciado e ignorado, ahora aquello que era una pulga y la podías aplastar con el meñique, ahora se te ha vuelto como un mamut y te está arrollando por los caminos de los cuales te deberías caminar con firmeza, adorando, agradeciendo, congregándote, creciendo en la palabra.
y no teniendo pensamientos extrabíblicos mezclada con opiniones, con miles de pensamientos que no tienen nada que ver con lo que el Señor está diciendo en su palabra. Gracia, ¿no? Reforzando lo que está diciendo el hermano, y me perdonen mis amados Sugel Michelén y Miguel Núñez, a los cuales yo también escucho sus predicaciones y todo, pero esto sería como en el tiempo de Jesús. Estaba Jesús ahí por el monte, y quizás algunos se hubiera quedado en su casita, si hubieran tenido, ¿no?, internet, mirando a Miguel Núñez o a Sugel Michelén. ¿No hubieran ido a Cristo esas personas? Yo hubiera corrido donde estaba el Señor. Lo mismo con respecto a ir a la iglesia o no. Estoy de acuerdo, el Espíritu Santo vive en ti si eres renacido, pero no es lo mismo. Por algo Dios creó la iglesia local, ¿no? Y Jesús dijo que Él está en medio de su iglesia. Entonces, congregarse es también gozar de la plenitud de Jesús. Amén. Que es de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Y aquí la hermana Roberta también está confesando, dice que ahora pasará más tiempo en la lectura de la Biblia. Amén, hermana, que así sea, y en vivirla, ¿no? Leerla, vivirla, buscar que el Señor nos ayude, hermana Roberta. Amén, que podamos hacerlo. Versículo 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. El Señor desde ese monte, todo lo que estaba viendo, o sea, el Señor seguramente, en el otro, en Marcos, ¿no? Él les enseñaba, les estaba enseñando, o sea, seguramente partió y él le había enseñado montones. Él seguía hablando, y él contemplaba cómo todos masticaban, cómo se saciaban y cómo habían sobras. Pero esto es interesante porque el Señor no desprecia la sobra. Él hubiera podido hacer justo, porque él sabía cuánto iban a comer, ¿no? Hizo abundante. Hizo abundante. Esto también nos habla de un atributo del Señor, ¿no? Nos habla de que el Señor... Pero no derrocha, porque aún de la abundancia no se tira nada. Y señoras y señores, aquí tenemos algo maravilloso, y es que cada gota de la sangre de Cristo no fue derrochada, fue derramada eficazmente por cada uno de sus escogidos, de forma que no fue en vano. El Señor murió para salvar. Y esa salvación... Y a los que dicen que la sangre de Cristo era para todo el mundo, bueno, no era para todo el mundo, pero aquí dice que hubiera podido serlo. No está hablando de eso, aquí estamos haciendo una aplicación. Hubiera podido. Pero hubiera sobrado para los pecados de todo el mundo. Pero ese no era el propósito. Que, hermano, estamos ante un pensamiento donde vemos la actitud de Cristo, ¿no? Sí. Sobre panes. Ha sobrado. Hay que guardarlos. Bueno, ¿qué es más precioso que este pan? Sino la sangre de Cristo. No hay nada más hermoso. La sangre de Jesucristo. La hermosa sangre de Cristo, por la cual miserables pecadores como nosotros, ahora hemos sido lavados por esa sangre y somos aceptos ante el Padre, justificados por la fe en Cristo Jesús. Tenemos paz para con Dios. La sangre está ahí, amén, presente. La sangre de Cristo, hermosamente, fue multiplicada con células desde pequeñito. Fue creciendo Jesús como hombre verdadero. Se multiplicó cada célula de su cuerpo para ser derramada en esa cruz. Y lo hizo abundantemente. No hubo derroche. Fue abundante y pudo que sobrara. Pero lo que sobró se aplicó igual a sus escogidos. Amén. Todo y cada una de las gotas de Cristo fue derramada en esa cruz. Ninguna fue en vano. Derramada en la cruz del Calvario para salvar eficazmente, abundantemente. Y Jesús lo hace así. Cuando Él obra, nada de su obra se pierde. Hermanos, no derrochemos ni nuestro tiempo. En Hebreos dice que los que no viven conforme al Señor es como que pisaran la sangre de Cristo, ¿no? Cuánto peor, dice, expectación de juicio tendrá el que tuviera por indigna la sangre del pacto y la pisara, ¿no? No habiendo otro sacrificio, sino que ya fue hecho, ¿no? Ya fue una vez y para siempre. No hay más. Recoge los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y así fue. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Mira, este niño parece que en un principio lo había perdido todo, pero no. No había perdido nada. ¿Cuántas veces? Y eso también lo usan los brujos de la falsa prosperidad, los hechiceros, las Jezabeles, los Balaam,
los hechiceros de Faraón que imitan. Vamos al Señor tristes, vamos al Señor con tantas angustias y uno piensa, pero ¿cómo voy a ir? Y uno ya hasta duda si va a ir o no y hasta piensa en ir al psicólogo como primera opción. Piensa antes de ir a Cristo como me voy a tomar el antidepresivo. ¿Pero qué es esto? No, primeramente voy a hablar con el pastor. ¿Pero qué es esto? No, primeramente voy para aquí, No. Primero, antes que todo, vete a Cristo. Amén. Y aunque vayas vacío, y es más, con pecado que te pesa en la espalda en ese momento, con sentimientos de culpa, de remordimiento, ve. Qué bloque terrible es el sentimiento de culpa, ¿eh? Hermano, Qué peso, como esta mochila del peregrino en el libro de Juan Bunyan, ¿no? Terrible. ¿Cuántas personas por remordimiento y años y decenas de años? Salmo 32. el rey David, en el Salmo 32, vemos que escribe cosas muy conectadas a lo que Él estamos tenía mucha leyendo. culpa muchas veces, ¿eh? Y él empieza hablando de esa saciedad, bienaventurado, dichoso, muy feliz, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Amén. Dichoso, muy feliz, satisfecho, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mira lo que pasa cuando tú no vas a Cristo. Aun cuando no tengas nada y lo que tengas es todo lo contrario a quien es Él. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mira, tenías que acercarte a Cristo como un niño y ahora te alejas y estás más viejo de lo que estabas. Si no te acercas a Cristo, envejeces, te doblegas y te arrugas como una pasa. Si te acercas a Cristo, rejuveneces. Habla del hombre interior. Pablo No lo estamos... dice. Nos vamos, aunque el exterior... Sí. Nosotros nos rejuvenecemos por Amén, dentro. como Y así las dice los que águilas. esperan en Jehová. Sí, tendrán nuevas alzarán fuerzas. alas como águilas, Isaías ¿no? 40. Sí. Y también Mientras aunque callé, nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva de día en día. Vamos de gloria en gloria. El camino de los justos como a la luz de la aurora, ¿no? que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, Amén. es maravilloso. Plenitud. Estamos hablando de la plenitud. ¿no? Seguimos en esa línea. Plenitud en Jesús. ¿Os acordáis de Pablo y Silas? Están cantando en la prisión. ¿Qué es lo que les hacía cantar en la prisión? La Lo han dicha. puesto en el peor lugar, más al fondo. La dicha de saber que habían sido perdonados. La dicha de saber que Cristo había sellado sus corazones. Hermano, ¿te imaginas un balcón desde prisión? Uy. Entre los Esperemos que no nos barrotes. toque, pero si nos toca sería glorioso. Y Dios nos ampare y nos visite con esto, hermanos. Amén. Es real. Que Dios nos ayude a pasar por todo lo que tenemos que pasar aún. Pero con esta óptica, con este objetivo, no hay que callar nuestro pecado. Hay que confesárselo a Cristo. Hay que acercarse a Él como niños, con una bandejita. Señor, no son 4 panes, son 4 ofensas. Señor, no son 2 pescados, son 2 pecados terribles, pero los traigo aquí, a ti, Señor. Los traigo a ti. Con arrepentimiento. Perdóname. ¿Y qué hace el Señor? Hace sentar. ¿Qué hace el Señor? Multiplica. Banquete. Banquete. Prepara. Como la oveja de las 100 que se escapó. La va, la busca y cuando la encuentra, ¿qué hace? Banquete. Hay gozo en los cielos, ¿no? Adereza mesa delante de mí, nuestros en angustiadores. presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con Con aceite. aceite. Mi copa está rebosando. rebosando a la plenitud. Maravilloso. Es que lo vimos juntos. Lo vimos. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor. Ese verdor, sequedad. hermanos. Ese verdor. Esa vara de Aarón que no se secaba. Estaba verde. De almendras. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Por qué? Porque mi pecado te declaré. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Al final del todo, después de la culpa, después de sentir sequedad, vejez, artritis, Pesadez. pesadez, Confusión. Parkinson, sentirse destrozado espiritualmente, ¿eh? Y un cristiano puede sufrir Depresión. artritis y Parkinson, pero puede estar verde, puede estar preparado, puede estar en la dicha del perdón. Dice aquí, mi pecado te declaré. O no, o puede sufrirlo por no confesar sus pecados. También, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije,
confesaré mis transgresiones, salmo, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Es por esto que orará a ti todo santo en el tiempo en que con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Ahí es el Señor que habla. Sobre ti fijaré mis ojos, desde ese trono donde estás sentado, así como desde ese monte donde estás sentado, fijaba sus ojos, veía que sobraban las cosas. Pero él tenía siempre el plan, él tiene siempre el plan. Era volver y llenar 12 cestos. Mira lo que dice el 9. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento. Por favor, no seamos así, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿De qué hablábamos antes? Acercarse como ese niño. Y como Juan dijo, como Juan. Lo hemos contemplado, hemos palpado. Lo hemos visto. Lo hemos visto. Muchos dolores, habrá para el impío. Y es así, el impío, desde el primer día hasta el último día, aunque no lo parezca, está lleno de dolor. Pero no solamente dolores en esta vida, porque hay muchos que van sedados para no sentir dolor. Y hay un evangelio que seda, un falso evangelio que te da una sedación. Sucedáneo. Para no sentir aparentemente dolor. Deje de sufrir, pare de sufrir. Hay iglesias que se llaman así. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa basura tan hipócrita? Nada, es falso. Para el impío habrá mucho dolor. Si no en esta vida, en la venidera, en el infierno, habrá mucho dolor. Pero mira, para el que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Es decir, Dios ve la miseria de ese hombre que confía en él, que se refugia en él, y lo rodea con compasión, con condescendencia. Y entonces lo releemos al 7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia en la angustia. Amén. O sea, en la angustia, Él te guardará de la angustia. Y dice, con cánticos de liberación me rodearás. Aleluya. O sea, los cánticos de liberación no es que te libra de la angustia, sino que en la angustia te libera de la angustia con cánticos de liberación. Es maravilloso. Usaste el ejemplo de Pablo, de Silas, de Daniel, de Esteban. De cuántas personas, ¿no? Esteban, mientras sentía cada piedra que se incrustaba en su cabeza, en su espalda, seguramente sentía dolor. Pero había algo mucho más grande que el dolor, que la angustia. Aquí en el versículo 10, Cristo ¿no? Jesús. Estamos en el Salmo 32, 10. No dice, muchos dolores habrá para el impío, pero el que espera en Jehová no tendrá dolores. No dice eso. Le rodea la misericordia. ¿Ok? Mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Amén. Ahora volvemos a la idea en la que nos estamos centrando en Juan capítulo 6 del 1 al 15. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Amén. Y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Hermano, si meditamos ahora, ¿cuál de esos 10.000 o 20.000 personas que estaban viendo ese evento de Cristo, sumando los discípulos, cuál habría sido el que fue más choqueado de todos? Tenemos al muchacho, tenemos a Andrés, Felipe y 20.000 más. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Buena pregunta. No sé si lo vamos a encontrar una respuesta. ¿Cuál es para ti? A ver. Cristo Jesús. Bueno, Él. Cristo Jesús. Porque Él ve cumplida su voluntad. Porque Él ve, una vez más, que humilla a lo más sabio, que humilla a lo más fuerte, que humilla a lo más poderoso de la tierra, usando al muchacho. Y usando aún la debilidad de los discípulos, que pusieron en tela de juicio de cómo iba a hacer eso después de ya haber manifestado tanto Jesucristo, ¿no? Y yo creo que el segundo fue el muchacho. El niño, habrá quedado marcado. ¿Quién sabe quién habrá sido este niño, no? ¿Quién sabe? También Felipe. Felipe también. Y bueno, fue todos, probado, a ver. Fueron todos. Si Felipe fue probado, ya veremos cómo termina el capítulo y no fueron pocos choqueados. El problema es que lo choqueó. Si lo que lo choqueó fue el milagro en sí, entonces no comprendieron. Querían hacer a un Jesús rey. De hecho va a terminar así. Recogió, sí. Pero si comprendieron la identidad de Jesús, entonces de verdad, verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Ahora es que ellos tenían una idea de por qué iba a venir este profeta. Los judíos de ese tiempo, muchos pensaban que romanos.
un Mesías, un restablecedor militar, de la libertad Mesías llamémosle hoy militar, en un día, Mesías político. democrática de Israel, para llamarlo de algún modo hoy, a nuestro modo de ver. Los iba a sacar de la dictadura romana. Una vez más, muchos no habían comprendido el significado de lo que estaba haciendo Jesús. Jesús estaba hablando una vez más del Evangelio, de su plenitud espiritual, y estos estaban pensando en algo físico, material, pasajero. Es muy triste como, bueno, después dice, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. O sea, vaya apunta al 12. ¿No? 12 apóstoles, Plenitud, ¿no? las 12, También el las 12 12. tribus de Israel, sí. Sí. Dice, aquellos hombres juicios. entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, entre ellos se decían, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Es verdad, es cierto, pero no es simplemente el profeta. No es simplemente el profeta. Los musulmanes creen que es el profeta. Fíjate el 15 porque va junto. Sí. Leo una nota de la Biblia reformada si tú inundas esa idea. Dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. La Biblia Herencia Reformada lo comenta así. Pretendían usar el poder de Cristo para salvarse de sus problemas terrenales. Ahí quería apuntar. Y que cumpliera sus deseos terrenales, los de ellos, en vez de confiar en Cristo para ser salvos del pecado y hallar satisfacción en Dios. Ahora sí, amado. Esta es la idea. Es brutal, es una brutalidad más de nuestra rebelión contra el cielo, contra lo santo, contra lo glorioso, contra lo sublime. Una vez más, querer poner a Cristo como Rey de nuestras vidas para nosotros crecer en vagancia, para crecer en ociosidad, para crecer en poder ya no tener más remordimientos. Cuánto hipócrita con corbata y Biblia bajo el sobaco, aparentemente a Cristo lo ha puesto como rey, pero solo en sus apariencias. Para ahora sacarse de encima una mujer que estaba totalmente encabezonada de que iba a convertir a su esposo. Y para ya salirse de ese problema, pues se convirtió en cristiano para que la mujer no le dé tanto la vara en la casa. ¿Cuántos se han hecho cristianos porque el jefe de la empresa era cristiano? Se han hecho cristianos, va entre comillas. Aparentemente, no, porque el cristiano nunca se ha podido hacer cristiano. El cristiano es transformado a Cristo, transformado a una vida nueva. Por eso que yo hablo de renacidos muchas veces. Renacidos, ¿no? Esa es la palabra. Pero la Biblia habla de cristianos, solo que lamentablemente hoy en día cristianos... Eran llamados cristianos por los de fuera, no se llamaban, se autodenominaban cristianos, lo veían que eran seguidores de Jesús. Entonces, ¿cuántos realmente quieren poner a Cristo como rey? Pero un rey que al final es proveedor. Para satisfacer sus deseos. No, un rey existe para satisfacer los suyos propios. Al rey a sí mismo, en su reinado y hacer sus propios intereses. Por eso es rey de su reino y pone las leyes. Soberano. Y rige las leyes, y el que no las obedece lo juzga y lo echa del reino, lo ejecuta. Eso es un rey. Sí. Uno que reina con autoridad, con poder, con soberanía, y al final en un reinado no hay democracias. Se hace lo que dice el rey, por eso es rey. Nadie te obligó a vivir en el reino. Si no te gusta, ahí están las puertas, vete para afuera y sométete a otro rey, sométete a otro reinado. Muchos al final se disfrazan de que Cristo es su rey, pero al final ellos son los que quieren reinar. Y esta gente querían reinar. Querían al rey como el proveedor. Querían a Cristo como el proveedor. Esa era la parte de su reinado. Hasta ahí llegaba el reinado de Cristo. Y una vez provistos estos... Dice para apoderarse de él. Sinvergüenzas. Estos lo que querían después era sacar provecho del reinado. Claro. Si tú dices que Cristo es tu rey, el único provecho que podrás sacar de Cristo va a ser el poder vivir, el ser humillado, el poder ser quebrado, el poder ser doblegado, el poder ver cómo ese orgullo que humanamente es imposible quebrar, Él lo puede quebrar. Ese será tu gran beneficio, poder ver cómo tu orgullo
es vencido a los pies de la cruz. Poder ver cómo en tu espalda aparece la cruz de la victoria de Cristo, ya la puedes cargar, negarte a ti mismo y seguirlo. Ahora podrás ver cómo el reinado de Cristo te cubre de misericordia. Su señorío te va a proveer más que pan y peces. Te va a proveer paz en medio de la tormenta. Te va a reconciliar con el Padre. Justamente lo que viene después. La tormenta, la paz. La paz en medio de la tormenta. Y todos se ponen hoy nos de llegamos, la ¿no? levadura de los fariseos y todos dicen, uy, es que acaso nos dice la leva de los panes y no entienden nada, ¿no? Eso será la próxima semana. Jesús entiende muy claro Sabía. si realmente Él es rey en tu vida o no. Él es rey. Él es rey sobre todas las cosas. Él es rey de reyes. Y el día final toda rodilla se va a doblar ante Amén. Cristo. Toda lengua Pero va a este rey no va a confesar. hacer lo que tú quieres que haga. No lo va a hacer. Él siempre hizo, hace y hará lo que él desea. Este hacer. rey no es el típico león de Narnia que se le puede tirar de la No es oreja. como los reyes de España y puedes o los hacer lo reyes que de quieras. Inglaterra. No, Que son reyes a medias. No. Este es un rey soberano. no es un rey títere. No es títere por tus deseos. Él es el rey que tiene el mundo como títere. Y hace lo que quiere y cuando quiere. Él está en los cielos y él Naciones gobierna son como con poder. el cubito de hielo, dice. Y saber que este es nuestro rey Amén. nos tendría que dar ese gozo, esa satisfacción, llenura, esa plenitud. llenura, esa plenitud de saber que Él reina y reina con poder. Y que Él, aunque no comparta su soberanía Y su gloria. ni su gloria, Igual somos coherederos con él, dice. somos coherederos eternamente junto con Él y para siempre. Qué hermoso. Que el Señor pueda sentarse en el monte de nuestros corazones y no sentarnos nosotros, por favor, porque nosotros estaremos rodeados muchas veces de problemas, como Cristo está rodeado de estas miles de personas, y nos vendrá la prueba como le vino a Felipe, y nos dirá, bueno, muchachote, súper piadoso, súper místico, súper espiritualoide, tú súper maduro, reformado, puritano, bautista, carismático, como quieras llamarte, amigo, como quieras llamarte. Si tú te sientas en el monte, si tus nalgas están en el lugar donde no te corresponden, entiéndelo. La prueba llegará y te sentirás impotente, autosuficiente, pequeñito, y verás que has ocupado un lugar que no te pertoca. Que el único que se sienta en el monte es Cristo Jesús. Que el único que usa los montes para su gloria es Cristo Jesús. Que el único que alza montes y los derrumba es Cristo Jesús. Y que, aunque a veces queramos construir en los montes de nuestro corazón y quemar inciensos a Baal, a Astoret, a toda esa basura de ídolos, aunque a veces lo intentemos, que sepamos que el celo de Dios por su gloria hará actuar por amor de su nombre, en el corazón, hacia el corazón de su pueblo, para limpiarnos, para disciplinarnos, para seguir dirigiéndonos. Amén. Yo digo, hermano, de terminar con el Salmo 16, vamos a orar. Vamos a orar por todos aquellos que han estado siguiendo el programa, o lo seguirán, o lo verán. Y vamos a orar también por nosotros, y vamos a orar para que nosotros podamos vivir en esta plenitud de Amén, gozo, Señor. en la presencia del Señor. Y podamos decir con el salmista, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti, ¿no? Amén. Que es lo que vamos a leer luego. Oramos y bueno, que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Si tienen preguntas, quieren compartir algo, pueden siempre escribir aún durante la semana y pueden compartirlo en sus muros. Esperamos que pueda ser de bendición, como lo es para nosotros, ¿no? Nosotros somos muy bendecidos de estudiar la palabra del Señor y el Señor la aplica en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Quieres decir algo más para terminar, hermano? Por hoy ya está bien. Has dado. Que el Señor se glorifique El Señor. y que se apiade de nosotros y nos capacite con su omnipotente gracia, de la cual sin ella no podríamos ni pestañear para su gloria. Amén. Señor, gracias, Padre, por tu palabra y gracias por recordarnos una vez más la plenitud de gozo, de vida, de abundancia, de misericordia, de bondad, de amor, también de ira para los que se oponen, Señor, de justicia. Tú, Señor, eres un Dios
total en todos tus atributos. Son completos, son perfectos, son plenos, Señor. Y así podemos deleitarnos en ti, nosotros tus hijos, que por tu gracia plena tú nos has amado con un amor eterno y absoluto, Sí, y Señor. nos has liberado eternamente y absolutamente, Señor. Por eso que descansamos en una salvación eterna que no se puede perder, porque depende de ti, de tus atributos que son abundantes, son plenos, son perfectos, Señor. Entonces, Señor, no depende de nosotros, pero sí queremos, Señor, por cuanto concierne nuestra responsabilidad, queremos, Señor, arrepentirnos de nuestros pecados y buscarte, Padre, buscar el deleite pleno en ti, buscar esa abundancia de vida, Señor. Y te pido que haya podido ser un mensaje para hermanos y hermanas que están en algún modo decaídos, enfriados, o llamémosle como queramos, Señor, tú lo sabes, que te miran de lejos, que no han palpado el verbo de la vida, Señor. Ayúdanos a palparte cada día en tu palabra, en la oración, en los medios de gracia, recordando la obra que has hecho, mandando a tu Hijo, a ti Jesús, muriendo por nosotros, Espíritu Santo, viviendo en nosotros, Señor. Y te pido por cada hermano o hermana que ha escuchado, que tú bendigas sus vidas, Señor. Y si hay alguien que no te ha conocido, que pueda nacer de nuevo, que tú lo llames por tu gracia y lo salves, Señor. Gracias por este ministerio, gracias por tu bondad, gracias por tu amor. Y si tú quieres usarlo, Señor, para tu gloria, úsalo. Y si no, deséchalo, Padre. Sí. Ayúdanos, Señor, a vivir en un modo que te agrade a ti. Bendice a mi hermano Esteban, a su familia. Bendícenos, Señor, en cada cosa. Y bendice a los hermanos y hermanas que están mirando. Provee para las necesidades sanas, si tú quieres, a quien deseas, Señor, o dale la gracia en medio de la enfermedad, Padre, y sobre todo, guía almas al arrepentimiento, Señor, a conocerte a ti, a poder contemplar al Jesús de la vida, al Dios de los portentos maravillosos y eternos, Padre. Gracias, Señor, por tu obra en nuestros corazones. Guíanos a la cruz, al arrepentimiento. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén, Señor. Dice el Salmo 16... Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová: Tú eres mi Señor. no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra, Y para los íntegros es toda mi complacencia. se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de Ni sangre. en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. y es hermosa la heredad que me ha tocado. Aleluya. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia Hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Aleluya. Buena Amén, semana amén, para amén. todos. Que el Señor los bendiga. Y esto sí, hay que girarlo. A ver cómo va esa música. Gira el dispositivo. Hermanos, ahora Y a ti, intentamos... Jesucristo, gracias por tu amor.